la primera conferencia magistral que tenemos para el día de hoy. Como ya escuchamos de parte de Daniel, el tema de nuestra reunión, como ustedes lo conocieron en anticipado a través de las circulares, es el cambio y cómo gestionamos el cambio, cómo estamos preparándonos, cómo lo hemos hecho y cómo estamos preparándonos para el futuro próximo que tendremos que enfrentar en el movimiento Scout. Y bueno, para hablarnos de esto y con una presentación que lleva el nombre del cambio como una oportunidad para ser más fuerte, tenemos con nosotros a un invitado excepcional. Tengo el gusto de presentar para todos ustedes a Edward Valory. Él es un analista social y gestor del cambio. Es doctor en ciencias sociales y políticas. Preside Catesco, que es el antiguo centro para la UNESCO de Cataluña, desde donde en 2016 puso en marcha la alianza de 3 años para el cambio educativo llamado Escola Nova 21. Anteriormente fue el primer director de la Barcelona Graduate School of Economics. También ha sido investigador invitado en Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Nueva York, así como director del Gabinete de Ministros de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información del Gobierno de Cataluña. Es miembro del Education in Advanced Teaching Advisory Board de la University of the People. Fue comisionado internacional de la Federación Catalana de Escultismo y Guidismo y años después llevó a cabo la primera investigación académica global sobre el movimiento Scout mundial. Su investigación fue publicada con el libro que lleva el nombre de World Scouting, Educating for Global Citizenship, que ustedes pueden encontrar, pueden buscarlo en Amazon, está disponible. Así que dejo con ustedes y muchas gracias, Edward, por estar aquí con nosotros esta mañana para compartirnos esta interesante exposición. Adelante, Edward. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Daniel, Ahmad. Un placer veros de nuevo. Hay algunas caras conocidas. Para mí es un doble placer porque hace unos años los escoteiros de Brasil me nombraron socio honorífico, o sea que me siento parte de la región y es un enorme placer compartir ideas con vosotros. Y lo voy a hacer con una presentación, a ver si el share the screen funciona bien, ligada justamente a una contribución que ya hice en 2017 en el primer foro educativo de la región y vincularlo a todo el trabajo sobre qué está pasando hoy y cómo el cambio puede ser una oportunidad para el movimiento. Y querría empezar justamente hablando de replantear la educación y vincularlo a una pequeña experiencia. Esta fotografía que veis aquí es de una visita que hice hace creo que 3 años a Benjamin Constant. Es una ciudad, es un pueblo muy pequeño que está al final de todo del Amazonas, del río Amazonas en Brasil, justo en la frontera con Colombia y con Perú. Es uno de los pueblos más pobres de Brasil. Y aquí con un grupo Scout veía el poder transformador del movimiento, cómo niños en un entorno de violencia, en un entorno de tráfico de drogas, de tráfico de niños, ven en el escultismo un instrumento que transforma sus vidas y que los empodera para poder llevar a cabo su proyecto vital. Y creo que muchas veces, en particular los que vivimos en sitios como yo en Barcelona, olvidamos el poder transformador que tiene en todo el mundo, también aquí, pero en particular en sitios como en Benjamin Constant y en tantos otros, el escultismo. Y creo que cuando hablamos de el rol de la educación en este mundo en transformación, tenemos que empezar por aquí, por ver que cosas que para nosotros son muy normales tienen un potencial enorme. El año pasado la UNESCO lanzó la iniciativa Los futuros de la educación para intentar pensar qué
cómo tendría que ser la educación alrededor del 2050, o sea, dentro de 30 años. Y planteaba una idea para mí muy poderosa. El conocimiento y el aprendizaje son los mayores recursos renovables de la humanidad para responder a los retos y para inventar alternativas. Y justamente por esto plantea, en un mundo de complejidad, incertidumbre y precariedad crecientes, ¿cómo podemos reimaginar el conocimiento, la educación y el aprendizaje? Porque la educación, dice el informe de la UNESCO, no solo responde a un mundo cambiante, sino que transforma el mundo. El escultismo forma parte de este enorme ámbito llamado educación y tiene que ser consciente de su rol transformador. Por esto, en un entorno de complejidad, incertidumbre y precariedad, necesitamos actualizar nuestra visión para ver cómo podemos tener un impacto aún mayor. En 2015, la UNESCO publicó este informe, Rethinking Education, que en castellano se tradujo como Replantear la educación, y que la podéis bajar, lo podéis buscar en internet y es bajable en PDF, que plantea justamente que la educación tiene que encontrar medios para responder a los desafíos del mundo de hoy. Y por esto plantea la urgencia de replantear tanto la finalidad de la educación, qué quiere conseguir, como la organización del aprendizaje. Y esto nos interpela directamente. En este mismo contexto, en 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son particularmente importantes por dos razones. La primera, porque por primera vez se visualiza que los retos globales no son distintos para el norte y para el sur, no son distintos dependiendo del perfil socioeconómico de los países, son globales. Y cada uno de estos objetivos se pueden llevar a cabo en cada uno de los países, en cada una de las localidades. Y esto, por tanto, interpela al escultismo como movimiento mundial. Pero en segundo lugar, es importante porque por primera vez dibuja lo que podríamos llamar una agenda, un programa global. Tradicionalmente el escultismo desde su inicio a principios del siglo XX ha hablado de ciudadanía y de ciudadanía local, nacional, global. Pero la concreción de ciudadanía global siempre ha sido muy ambigua. Hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible crean el marco de esta ciudadanía global. Cuando nos planteamos cuáles son los retos que como ciudadanos globales tenemos, estos 17 objetivos nos los concretan. Y cuando entramos en el planteamiento educativo, vemos que en el objetivo 4, en el punto 7 del objetivo 4, explicita que uno de los elementos que posibilitan alcanzar a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible es precisamente capacitar a los chicos y chicas y sensibilizarlos para que sean capaces de dar respuesta a estos retos globales. Y esto significa, por tanto, el desarrollo de competencias a través de educación para el desarrollo sostenible, vivencia de la diversidad cultural, ciudadanía global, cultura de paz. Muchos de los elementos que hoy en el día a día de vuestras asociaciones, de vuestros grupos Scouts, están viviéndose. Pero el contexto también tiene que ver con la transformación tecnológica. Fijaros que en los últimos 20 años, dice el propio informe, Internet ha transformado cómo accedemos a la información, al conocimiento, cómo interactuamos y cómo la gestión pública, las empresas se organizan. Y esto está relacionado con la transformación exponencial de la tecnología. La educación tradicionalmente ha ido modificándose linealmente, pero lo que sucede es que al crearse esta curva exponencial, la transformación lineal ya no sirve. Es decir, en la adaptación progresiva de la educación no sirve para dar respuesta a un mundo en transformación exponencial.
Y esto se ve, por ejemplo, cuando vemos en el informe El futuro de los puestos de trabajo del 2016 del Foro Económico Mundial, planteaba que el 65% de niños y niñas que estaban en educación primaria hace 5 años acabarán trabajando en tipos de trabajo completamente nuevos que aún no existen. Y cuando esto lo miramos en el Future of Jobs Report del 2020, las competencias necesarias para el 25, fijaros que son pensamiento analítico, innovación, aprendizaje activo, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, originalidad, liderazgo, resiliencia, tolerancia al estrés, razonamiento. Todos estos elementos son elementos que se desarrollan en el escultismo o que pueden desarrollarse en el escultismo. Cosa que nos muestra que la idea tradicional de que el mundo laboral se formaba en la educación formal y que el mundo, digamos, los valores se creaban en espacios como la educación no formal y el escultismo, están mucho más mezclados ahora. Estamos hablando de un contexto muy distinto. Y esto se suma en esta curva exponencial el avance de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque disminuye el valor de formar personas para hacer tareas automatizables y en cambio incrementa el valor de aquello que nos hace diferencialmente humanos. La inteligencia artificial puede reproducir y sustituir todo aquello que hoy es automatizable, pero en cambio no tiene aún capacidad de crear al mismo nivel que creamos nosotros. Hago un paréntesis aquí. Puede reproducir el sistema de creación de Van Gogh, puede reproducir el sistema de creación de Mozart, pero no puede ser un nuevo Van Gogh, ¿no? La curiosidad, el deseo de aprender, el deseo de saber, el pensamiento crítico, la capacidad de razonar, de contrastar con nuestros valores, la empatía, la emoción y como consecuencia también la colaboración. Todos estos elementos son elementos fundamentalmente humanos que toman una importancia mayor en este contexto de transformación exponencial. Y esto nos lleva a plantearnos también cómo aprendemos. Y romper, por tanto, la idea que tenemos tradicional de la diferencia entre la educación formal y la no formal. Fijaros que los que estuvisteis en el foro educativo esto ya lo había contado. La OCDE en el 2010 hizo una síntesis del conocimiento sobre cómo aprendemos los humanos que está publicado en este documento en castellano, publicado por UNICEF, UNESCO y OCDE hace, yo creo, unos 5 años. Son los 7 principios del aprendizaje. Primero, la persona que aprende debe estar en el centro. Y por tanto el aprendizaje debe personalizarse. Segundo, el aprendizaje es social por naturaleza, o sea, sobre todo cooperativo. Tercero, las emociones y la motivación son parte integral del aprendizaje. Cuarto, el aprendizaje debe tener en cuenta las diferencias individuales de cada una de las personas que aprenden, incluidos sus conocimientos previos, la familia de donde viene, de qué trabajan sus padres, las experiencias que ha tenido, el entorno en el que se desarrolla. Quinto, el esfuerzo es clave para el aprendizaje, pero esto no es equivalente ni a sobreesfuerzo, ni a monotonía, ni a miedo. Sexto, la evaluación continua facilita el aprendizaje cuando aporta feedback, evaluación formativa, digámoslo así, y mejora y promueve la autonomía de los que aprenden. Y finalmente, el aprendizaje es crear conexiones horizontales entre disciplinas, entre entornos, entre agentes educadores. Y para entender esto es clave visualizar lo que hoy en el mundo de la educación formal se llaman competencias. Si entendemos el conocimiento como el sentido que damos a la experiencia que incluye, la información que memorizamos, los conceptos que comprendemos, las habilidades que practicamos y las actitudes y valores que vivimos, entonces podemos definir las competencias como la capacidad de emplear estos conocimientos, información, conceptos, habilidades, valores y actitudes, en contextos específicos y para dar respuesta a situaciones reales. Lo que pasa es que en inglés hay unos términos que parecen intercambiables en según qué contextos y en otros no, que es el término skills y el término competencies. Skills en castellano se puede traducir como competencia o como habilidad.
Y por tanto es importante determinar que cuando hablamos de competencias en el ámbito educativo estamos hablando de la articulación de todos estos elementos. No es solo la habilidad, digámoslo así, de saber pronunciar en un idioma. Es la capacidad de articular el vocabulario, las estructuras verbales, la pronuncia y la capacidad de ser resiliente a la hora de practicarlo de un idioma. Esto es una competencia y esto se aprende en situaciones próximas a la realidad. Y esto es lo que explica el enorme impacto que tiene el escultismo en la vida de tantos chicos y chicas, porque es fundamentalmente vivencial y es en esta vivencia donde se genera este elemento transformador tan potente que tiene la educación. Este otro documento que yo os recomiendo mucho, también lo podéis bajar en PDF solo buscándolo por el título, es un documento del 2017 de la UNESCO en que habla de cómo podemos transformar en objetivos de aprendizaje los objetivos de desarrollo sostenible. Y fijaros que dice, la educación para el desarrollo sostenible busca una pedagogía transformadora y orientada a la acción. Y se caracteriza por aspectos como el aprendizaje autodidacta, la participación y la colaboración, la orientación a la resolución de problemas, la interdisciplinariedad y la creación de vínculos entre aprendizaje formal y no formal. Esto, que está hablando de todo el mundo educativo, nos interpela directamente. El escultismo está preparado para sensibilizar y capacitar a los muchachos y muchachas para que sean actores claves de transformación de la realidad y para responder a los retos globales que articulan los objetivos de desarrollo sostenible. Fijaros, por ejemplo, que cuando en este documento tomamos un objetivo, como puede ser el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, producción y consumo responsable, lo que hace es articularlo en 3 niveles. Los objetivos de aprendizaje cognitivos, los socioemocionales y los conductuales. Olvidaros de la mala traducción que aquí pone el alumno, porque en el original pone el aprendiz, la persona que aprende. Y por tanto, imaginaros como el chico o la chica que aprende. Fijaros que en la parte cognitiva hay lo que tú tienes que comprender de la realidad. En la parte socioemocional es el vínculo que debes generar. Y en la parte conductual es lo que en inglés se llama agency, tu capacidad de actuar. Y no solo la capacidad, sino cómo pasas de esta capacidad, que es la potencia, al acto. A mí me gusta recordar siempre la frase de Baden-Powell que decía, el scout es activo haciendo el bien, no pasivo siendo bueno. Esto es el aprendizaje, los objetivos de aprendizaje conductuales. Y esto también se vincula a los retos que tenemos ante el crecimiento de fundamentalismos y de populismos. En este otro documento de la UNESCO dice, tenemos que desarrollar en los chicos y chicas la capacidad de pensar críticamente, de aprender a través de la indagación y de verificar los hechos para que no caigan presos de visiones simplistas y unidimensionales del mundo. Ante, por ejemplo, todo lo que está siendo la pandemia, la tentación de irnos a visiones simplistas y unidimensionales es terrible. Y precisamente la articulación de personas que piensen por ellas mismas es clave para después hacer actores de cambio, ¿no? Paulo Freire, este enorme pedagogo brasilero, explicaba que cuando una persona que quiere ser activa no ha hecho anteriormente la construcción del pensamiento crítico, acaba siendo un actor casi como un hámster que corre sin saber exactamente dónde va. Por esto tenemos, para formar agentes de cambio, para formar ciudadanos globales con capacidad transformadora, estos elementos son determinantes. Ante los retos globales, ¿cómo nosotros nos podemos como movimiento reformular? Haré unos muy pocos apuntes sobre gestión del cambio porque hemos quedado con los organizadores que me gustaría tener tiempo suficiente como para poder hacer zoom de cada uno de los elementos que os interesen más. Pero un recordatorio primero. Fijaros que en la Constitución de la Organización Mundial dice que el movimiento tiene por fin contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a realizar sus posibilidades, sus potenciales, como personas y como ciudadanos en los ámbitos local, nacional e internacional. Esto significa
combinar la formación holística de las personas y el empoderamiento de personas que como ciudadanos generan un cambio positivo en su entorno. Este empoderamiento, creo yo, es la clave del éxito del escultismo, porque despierta el interés de los jóvenes de guiar su propia canoa, como decía BP, dándoles competencias, confianza y oportunidades para tomar sus propias decisiones y que éstas forman parte del propio proceso educativo del chico o de la chica. Fijaros que en realidad el objetivo directo del escultismo es este empoderamiento, capacitación de jóvenes y que el cambio social es un resultado de esa acción. Pero en realidad, como la acción educativa del escultismo se basa en un sistema de valores que se expresa con la ley, que es un código social con valores compartidos inclusivos, y la libre adopción de este código como pauta de conducta, que es la promesa, nosotros estamos en esta capacitación determinando un marco amplio de cuál es el modelo de sociedad al que tenemos que avanzar, ¿no? Que es el que determinan estos valores compartidos que son inclusivos de convivencia. Por tanto, cuando hablamos de gestión del cambio, lo primero que nos tenemos que plantear es qué cambio queremos promover. Y en este sentido, tenemos que pensar si nuestra organización, si nuestro movimiento está verdaderamente enfocado a empoderar a nuestros jóvenes, a dar respuesta a los retos del hoy y del mañana, y también a contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y en este sentido, tenemos que ver que todo cambio debe nacer de prever lo que sucederá a futuro y cómo el cambio que proponemos puede mejorar la expectativa o cómo abre nuevas oportunidades. Es decir, antes de empezar a gestionar cambio, necesitamos mirarnos al espejo. Y nuestro mejor espejo son los chicos y las chicas que forman nuestro movimiento. Llevamos mucho tiempo pensando que la solución a la pregunta de cómo hacer que nuestros movimientos sean vibrantes vienen de los que llevamos muchos años en el movimiento. Y en el mundo en transformación acelerada aún tiene mucha más importancia la lógica de dar la voz a los jóvenes y hacerlos plenos protagonistas de la reformulación de nuestro movimiento para dar respuesta a los retos de hoy y también para dar respuesta a esta capacitación de los chicos y las chicas. Yo os quiero invitar, porque esta presentación es un poco limitada, a que busquéis este libro o si lo buscáis en YouTube lo podréis encontrar también en forma vídeo, que es un libro que se lee en 2 horas del profesor de Harvard, John Kotter. Es muy básico, pero básicamente lo resumo explicando, esto es una fábula de un conjunto de pingüinos que están en un iceberg y que llevan muchos años viviendo ahí muy felices y uno de ellos empieza a decir, oye, ¿podría ser que nuestro iceberg se esté derritiendo? Y todos dicen, pero oye, ¿qué me estás contando? Esto no tiene ningún sentido. Y básicamente esta fábula nos permite ver los pasos para poder hacer una gestión del cambio buena. Un primer elemento, reducir la complacencia y aumentar la urgencia, explica el libro, es lo que permite dar el primer paso para salvar, en este caso, a la colonia de pingüinos. En nuestro caso, el planeta. Llevamos desde el 1990 hablando de cambio climático. Han pasado 31 años y aún estamos en medio del debate sobre qué se tiene que hacer para frenar ahora no me sale el adjetivo, el escalfamiento, ¿cómo se llama esto? El global warming, el calentamiento global. Chico, no me salía la expresión, perdonad. Después explica también la fábula cómo para poder generar el cambio
no solo tienes que reducir la complacencia, estamos perfectos, y aumentar la urgencia, sino también empoderar a otros para actuar, eliminar barreras, capacitar a actores para que hagan realidad la visión de cambio. Un elemento que me gusta mucho de la fábula es la idea de derribar barreras para que todos, incluso los niños y niñas, se sientan capacitados. En este caso, los niños son los mini pingüinos. La idea precisamente de que si queremos capacitar, si las competencias son la articulación de conocimientos para dar respuesta a situaciones reales, tenemos que hacer que nuestros chicos y chicas vivan situaciones reales y se sientan capacitados para dar respuestas. Y finalmente, una cosa que me gusta mucho también de esta fábula es la idea que la cultura y la tradición cambia con tanta dificultad en las colonias de pingüinos como en las humanas. Y nosotros tenemos que recordar que nuestras organizaciones también son, digamos, colonias de humanos, digámoslo así, ¿no? Y que por tanto el peso de nuestra cultura y tradición, que sirve durante mucho tiempo para darnos estabilidad, también pueden ser un freno, ¿no? Yo siempre pienso cómo en 15 años Baden-Powell pasó de hacer un movimiento que básicamente era para adolescentes, incluyo después los Cub Scouts en formato, los lobeznos en formato de animación del libro de la selva, después los Rovers, cómo introdujo los Scouts aéreos, los Scouts marinos, cómo introdujo el Jamboree en las ondas cuando apareció la radio. A la práctica es saber dónde vas, es lo que te permite utilizar la tradición cuando la necesitas y transformarla cuando quieres ir en otro sitio. Kotter organiza lo que cuenta en esta fábula en 8 pasos de gestión del cambio que quiero ahora solo nombrar y si queréis después podemos profundizar. Un primero es que se debe crear un sentido de urgencia para motivar el cambio. Y esto significa crear una crisis. Se tiene que hablar, nos tenemos que mirar al espejo y decir, ¿realmente estamos haciendo todo lo que podemos o estamos haciendo lo que siempre hemos hecho para dar respuesta a situaciones que hoy son nuevas, inciertas y aceleradamente cambiantes? El segundo es que muchas veces la gestión de la organización y la gestión del cambio no tienen por qué llevarlas las mismas personas. De hecho, si se puede construir un equipo impulsor que tenga capacidad para dedicarse a repensar el modelo de cambio e implementarlo, esto puede ser un acelerador del proceso. No hacer que todo esté en las mismas manos, que son las manos de los que dirigen la organización, que tienen una responsabilidad de mantenimiento, pero no necesariamente de cambio. Un tercero es la necesidad de establecer una visión estratégica para hacer del cambio una realidad. Después es reclutar al mayor número de personas que entiendan y acepten esta estrategia. Esto es una gestión del cambio que se piensa en modelo empresarial, pero lo podéis imaginar también a nivel de vuestra organización. ¿Cómo puedes activar todas aquellas personas, todos aquellos jefes de grupo, antiguos, chicos y chicas, rovers, que tengan capacidad de pasar a ser actores de nuevas formas, que den nuevas respuestas? Los responsables de la organización tienen que ayudar eliminando barreras y obstáculos que impidan que se logre este objetivo de cambio. Un elemento importante es presentar los éxitos a corto plazo alcanzados. Esto no tiene que ser una cosa de dentro de 10 años. Tienen que pasar cosas de inmediato. Tienen que haber prototipos, productos tractores, acciones que vayan generando el cambio. El séptimo es mantener el cambio de forma infatigable hasta que sea una realidad. No pueden ser pilotos. Si realmente la organización ha hecho con honestidad el proceso de ver qué cambio quiere hacer, hacia dónde tiene que ir, tiene que ser determinado en el proceso. Y finalmente, tiene que hacer que el cambio perdure en el tiempo hasta que reemplace los viejos hábitos. Es el proceso de transformación. Recordar que la tradición nos sirve para no desengancharnos
de aquello por lo que fuimos creados. El movimiento Scout no es un museo, es un campo de experimentación y de vida, y tiene que dar respuesta a esta activación. Y dejadme que acabe con una doble cita. Una, esta que me gusta mucho, de Jaime Casab, que fue fue el Google Education Evangelist, y decía, no preguntes a las niñas y niños qué quieren ser cuando sean mayores, sino qué problemas quieren resolver. Esto cambia la conversación de para quién quiero trabajar a qué necesito aprender para poder hacerlo. Esta pregunta la podemos adaptar a la perfección sobre qué piensan los niños y niñas, los chicos y chicas del movimiento Scout hoy y cómo está preparado para resolver a los retos del mañana, y que nos ayuden a determinar qué necesitamos como organización para avanzar, para dar el cambio de paradigma del que Daniel hablaba antes. Y el último es la famosa frase, en caso de duda, pregúntale al muchacho, pregúntale a la muchacha, de Baden-Powell. Creo que esto es el principal elemento de inspiración para poder generar procesos de cambio. Y si os parece bien, yo paro aquí y abrimos un poco de diálogo. Bueno, primero vamos a agradecerle a Edward, vamos a darle un gran aplauso, ahí tenemos nuestras reacciones para que le demos un fuerte aplauso, o movamos nuestras manos para que vea nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Edward. Y ahora tenemos un tiempo para preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, que quiera hacerle a Edward para que abunde en ella. Raúl, Sí, Alfredo. solo recordarle a nuestros amigos participantes que pueden utilizar la herramienta para levantar la mano para poder ubicarlos rápidamente. Gracias, Alfredo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Y si no, tenemos en el chat también, tenemos una pregunta, Eduardo. Seguramente la estás leyendo, Sí. la voy a leer para todos. ¿Cómo se gestiona el miedo en un proceso de cambio? El miedo personal y el miedo en el equipo de trabajo. Mi sensación es que el miedo es fundamentalmente individual y que pasa a ser un miedo colectivo cuando no lo compartimos. Cuando alguien dice tendríamos que cambiar, otro dice igual sí, pero hay gente que se puede enfadar, ¿no? Y es en este sentido que el primer elemento de lo que plantea Kotter, esta lógica de utilizar el sentido de urgencia, el debate franco, el mirarnos al espejo, es clave, porque entonces, digámoslo así, el miedo nos bloquea para generar un cambio necesario. Pero cuando visualizamos que la necesidad que tenemos es más importante que el miedo, nos conjuramos para superar el miedo. Por tanto, el miedo necesita ser compartido para que todos los que forman parte de la organización encuentren la manera conjuntamente de superarlo. Y por eso también es importante la lógica de la participación, porque un grupo muy pequeño es muy difícil, puede ser los comisionados de la Junta Nacional, tienen mucha presión, pueden plantearse que un cambio es muy costoso. Crear sistemas participativos tienen mucha fuerza. Y en esto también yo diría, si me permites, Raúl, lo ligo con otra pregunta, la de Jorge Salas, sobre cómo nos podemos dar cuenta que nuestra organización Scout necesita empezar un cambio, que es que las dos cosas van de lado. Es generar un debate sobre los retos del mundo de hoy y cómo nosotros, nuestra capacitación de jóvenes, le da respuesta. Y hacerlo dando voz a los jóvenes, haciendo que ellos sean protagonistas explicando. Ellos saben, los chicos y chicas de Benjamin Constant sabían
cuáles son los retos que tenían en su contexto. Que un porcentaje enorme de chicos y chicas no llegan a los 25 años, sea por drogas, sea por violencia, sea por asesinatos. Y ellos saben qué es lo que el escultismo les puede dar o cómo podría hacerlo distinto para poderlos empoderar más. Y esto en todos los contextos, ¿no? Y yo creo que en este sentido el superar los miedos está vinculado con la épica del rol que tenemos que hacer como movimiento. Lo que nosotros estamos haciendo es muy importante y lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido unos impactos enormes, pero lo puede tener más, justamente porque tenemos un contexto enormemente complejo y el escultismo históricamente ha servido para darse cuenta de dónde está y transformarse. Una pregunta vinculada también a esto, hay un par de preguntas que lo hacen, que le hacían un Juan Andrés, es sobre el concepto de competencias, ¿no? Y la idea de competencias es importante porque los currículums a nivel mundial, los currículums escolares y universitarios se mueven hasta el modelo de competencias. Creo que una manera muy fácil de explicarlo es pensando cómo se aprende un idioma. Cuando yo aprendí inglés cuando era pequeño, en mi escuela hacían lo siguiente. Primero, memorizar información, vocabulario. Segundo, mecanizar procesos de conceptos, las formas verbales o las estructuras gramaticales. Tercero, practicar habilidades, la pronuncia. Cuarto, tener experiencia vivencial. La primera vez que hables con alguien en inglés, si no lo entiendes, no te preocupes, inténtalo otra vez, ¿no? Pero después de muchos años de estudiar de esta manera, a mí me pusieron ante alguien hablando en inglés y yo no pude hablar. No tenía capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque no es un aprendizaje competencial. ¿Cómo aprendes competencialmente? Te ponen en un contexto con otra lengua y en este contexto te dicen, estos son los vocabularios que puedes utilizar, estos son los verbos, pero primero lánzate a la piscina, mira a ver cómo interactúas, ¿no? Esto que se ve tan claro con la lengua, con el idioma lo puedes mirar con todas las otras cosas. En particular, si os bajáis este documento de Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo veréis muy claro, porque define estos objetivos y veréis que estos objetivos, estas definiciones son competenciales. Se entiende un objetivo competencial como una cosa que expresa la capacidad de alguien para hacer algo, ¿no? Y ahí se ve muy bien. ¿Te parece bien, Raúl, que vaya saltando de las preguntas que leo? ¿Raúl? Sí, pero tenemos, ¿te parece que, porque tenemos aquí manos alzadas para también abrirles el pues micrófono? adelante, sí, no las veía yo. Adelante. Tenemos a Fabio, por favor. Sí, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Eduardo. Mira, mi pregunta era encaminada a que mencionabas que para solventar las problemáticas es necesario partir de un pensamiento crítico y obviamente pues intentar solventarlas o más bien ir a través de la duda, aprender a través de la duda y verificar los hechos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedes seguir incentivando a que las juventudes piensen a través de esto, a que sean críticas, a que tengan dudas, a que tengan esa curiosidad por aprender y por dar con el porqué de las cosas? Que creo que muchas veces se pierde, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto lo he aprendido, lo aprendí en Hong Kong cuando hicimos el Congreso de Educación Scout Mundial y yo estaba en un equipo con Dominic Benard y fue el primero en mostrarme que el escultismo ha acabado imitando muchas cosas de la educación formal. Y uno de los problemas que ha tenido una parte muy importante de la educación formal es el aprendizaje a través de la transmisión. Yo sé algo y lo explico. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es antitético del aprendizaje a través de la indagación. Es como si tomaras un atajo y dices, oye, no necesito explicarte lo que es el populismo, yo te lo voy a explicar. Perdón, no necesito que indagues qué es el populismo, yo te lo voy a explicar, ¿no? Pero este tiene un problema, que es una paradoja, que es que las personas a las que les explicas lo que es el populismo, te creen porque eres tú. ¿Y quién te dice que mañana no van a creer a alguien otro, no? Justamente ponía la slide de esta lógica que me parece muy interesante del aprendizaje por indagación, verificar hechos y tener pensamiento crítico, porque para mí tendría que ser nuclear en el movimiento. Y por tanto, uno de los procesos de revisión y de debate en la organización es
cómo nosotros estamos haciendo acciones que verdaderamente hagan que los chicos y chicas se formen su propio criterio, aprendan a través de la indagación, tengan pensamiento crítico. Fíjate que yo no estoy hablando de relativismo, porque lo que decía es, nosotros ya damos un marco, que es este marco de valores compartidos que son inclusivos, que son los que hay en la ley, ¿no? Pero luego les decimos, a partir de esto, mira tú las complejidades del mundo, intenta dar una respuesta, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos la mano alzada de José Gabriel. Adelante. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Eduard, por tu disertación. Me pareció súper interesante. Eduard, yo trabajo directamente en el área de desarrollo organizacional. Trabajo directamente con los órganos de gobierno en el área de planificación estratégica, en el área de marcos regulatorios, en esa área que le da soporte a la operación de la organización. Para nosotros, para nuestra organización es muy sencillo migrar a pensar en torno a temas educativos porque la misión de la organización es eminentemente educativa. Sin embargo, hay todo un espacio gerencial que es el que permite el cumplimiento de esa misión educativa. Eduard, si tuvieras que darle un mensaje a las personas que ocupan puestos de toma de decisiones en los consejos nacionales, es decir, en nuestros órganos de gobierno, o que están en la alta dirección ejecutiva de nuestras organizaciones de SCAUs nacionales, jefes de SCAUs nacionales, directores ejecutivos nacionales, ¿cómo se adapta el quid de tu disertación, el sumum de tu disertación? ¿Qué es lo que ellos deberían tener en cuenta? ¿Cómo ellos podrían adaptar eso y ponerlo de manifiesto en su quehacer al servicio de la organización? Mira, yo lo utilizaría como me hablabas de la parte gestión y liderazgo, yo te haría un paralelo de lo que ha pasado los últimos 15 años, casi 20, en el mundo de gestión. Tradicionalmente, en las grandes empresas, lo que hacían era crear una unidad que analizaba prospectiva, innovación, nuevos productos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es lo que le pasó a Kodak, que tenía la patente de la fotografía digital, pero decía, oye, pero nosotros nos hemos dedicado toda la vida a los carretes, esto de la digital no vale nada, ¡pam!, hasta que la digital se lo llevó por delante, ¿no? O a Nestlé, oye, tenemos las cápsulas estas para hacer, pero oye, ¿para qué queremos esto? Si tenemos Nescafé está muy bien, ¡pam!, al cabo de 30 años, o no sé si era, no me acuerdo cuántos años era, pero le quedaban pocos años de patente, lo llevan al mercado y era un blast, ¿no? ¿Qué es lo que han descubierto las organizaciones? Que es muy difícil que desde los órganos de gobierno y de gestión se pueda ir lo suficientemente rápido como para ver la transformación. Y por tanto te pasan las cosas por encima. Y este es un riesgo del movimiento. Que podemos estar aquí tan tranquilos porque, oye, si llevamos 100 años y de golpe, ¡pam!, desapareces, pasas a ser minoritario, irrelevante. Es por esto que un elemento clave es la capacitación. Tenemos que generar espacios de confianza que exploren, que experimenten, que den respuestas nuevas, que digan, en este entorno nunca habíamos hecho esto, a ver qué pasa. Y por esto también explicaba que una de las cosas interesantes del planteamiento de Kotter es crear estos equipos impulsores que no son los equipos de gobierno. Puede ser que haya uno que esté en los dos, pero no es lo mismo, porque estos son los que toman riesgos. Y esto está ligado a una pregunta que hacen desde Facebook Live, Nata Toya, ¿no? Que dice, ¿cómo aplicar estas herramientas si las necesidades de los jóvenes no coinciden con los que lideran el movimiento y pierde valor la participación juvenil? Bueno, pues pensando, ya sé que no somos una organización empresarial, pero si una empresa piensa, ¿qué quieren mis clientes? El movimiento Scout tiene que pensar qué necesitan los jóvenes. Y lo tiene que pensar desde la lógica Baden-Powell. Ask the boy, ask the girl. Tenemos que encontrar espacios para dar la voz, no para que nos cuenten su vida, para que nos digan cómo el movimiento puede dar respuesta a realidades que los que tenemos mi edad o tu edad no vemos de la misma manera que ven ellos, ¿no? Y por tanto, sintetizando la respuesta a lo que tú me preguntabas, yo les diría tomar riesgo
delegar responsabilidades a la hora de diseñar el futuro. No queráis controlarlo todo porque esto lleva a Kodak. Muchas gracias, Edward. Excelente. Gracias, Edward, y gracias, José Gabriel, por la pregunta. Tenemos una mano alzada más. Marcos, adelante. Hola, Edward, un gusto hablar contigo. A ver si me hago entender. En tu libro, World Scouting, tú hablas que una de las partes importantes de una organización Scout es su brand, su marca, ¿sí? O sea, está alineada muchísimo con los símbolos, ¿sí? Pero bajo esa pregunta que ha hecho José Gabriel y todo lo que hemos hablado hoy, aunque tengamos nuestros símbolos, ellos no pueden ser nuestro fin objetivo educacional, ¿sí? El objetivo de nuestra práctica. Pero sí hay una necesidad de hacer una gestión del cambio y te pregunto entonces, ¿cómo puedo preservar mi marca, mis símbolos, pero siempre resignificando y utilizarlos para el desarrollo de las competencias de los chicos? No sé si me hago entender, si mi pregunta tiene sentido, pero me gustaría escuchar. Sí. Mira, hablamos justamente de esto una de las primeras veces en el primer foro educativo en Brasil, que es la idea de cómo equilibrar la marca del escultismo con su finalidad última. Y muchas veces nos pensamos que el objetivo, que lo que da identidad al escultismo es lo que hemos hecho siempre, en vez de visualizar que la identidad de verdad es lo que buscamos conseguir. Por eso he puesto antes en la presentación esta idea de la definición, el propósito del escultismo. Esto de contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a realizar plenamente sus posibilidades, sus potencialidades. Cuando hablamos de desarrollo competencial hoy, lo que estamos diciendo es el escultismo tiene 3 elementos clave. Un elemento es un espacio de experimentación y empoderamiento de los jóvenes. Los jóvenes son los protagonistas y donde no lo sean, lo deben ser. Donde no lo sean, hay algo que no está funcionando. El escultismo está diseñado, Baden-Powell en todos sus escritos lo dice, para que los chicos y chicas sean los protagonistas. Es un espacio de crecimiento y de experimentación y desarrollo. Segundo, lo es en un marco de valores compartidos inclusivos. Muy importante, porque estamos creando comunidades de individuos, de personas que desarrollan su proyecto de vida en un marco de convivencia inclusiva. Y tercero, lo hacemos en un ámbito, en un espacio que combina lo nacional y lo global, que permite que nuestras identidades, las distintas que nos identifican, se combinen con la gran identidad que está por encima de la global, que es la identidad que tenemos como humanos, como personas que vivimos, que sufrimos, que deseamos, que empatizamos. Estos elementos son elementos únicos y la importancia que tienen está relacionada con la capacidad de dar respuesta a lo que pasa hoy. Y el riesgo para mí del movimiento Scout es que cuando tú tomas estos 3 elementos, como nosotros los hemos visto tanto, rápidamente pensamos que no hay que no tiene mucha importancia. Y entonces nos quedamos con los símbolos, con rituales, etc. Los símbolos, los rituales, los colores de los uniformes, todo esto son medios, instrumentos que cambian. Y cuando tú lees a Baden-Powell, ves que lo cambió todo. Todo lo que se tenía que cambiar lo cambiaba. Y yo siempre he tenido la sensación de que cuando Baden-Powell murió, el escultismo se quedó en plan, bueno, no nos inventemos muchas cosas que no somos tan genios como él. Y yo diría, oye, ask the boy, ask the girl. Creemos una lógica que nos saque del miedo, que nos recuerde que nosotros estamos trabajando para este menino de Benjamin Constant, ¿no? Que estamos trabajando para el empoderamiento de chicos y chicas que están ya hoy viviendo en un mundo con mayor desigualdad,
con mayor precariedad, con enorme complejidad, con mucha dificultad de ver cuál será su proyecto de vida. Y que en este campo el escultismo puede ser clave para dar respuesta. Y por esto decía antes, Marcos, que yo a veces, para sintetizarlo, digo que el escultismo tiene que ser más campo de experimentación que museo. Y los que ya tenemos nuestra edad tenemos tendencia a que sea museo, porque yo recuerdo lo que hacía a los 14 años y a los 16 y a los 12, ¿no? Pero oye, ya me pondré un museo en mi casa. El escultismo, campo de experimentación para los que hoy tienen 10, 12, 14, 16, 18. Obrigado a usted. Gracias, Eduardo, y gracias, Marcos, por la pregunta. Tenemos una última pregunta y nos quedan unos pocos minutos de Rubén y también, Eduardo, han quedado algunas en el chat que antes de que diéramos la palabra a nuestros participantes. Así que vamos a escuchar la de Rubén y vamos a ver si podemos responder alguna otra de las del chat. Adelante, Rubén. Buenos días, Eduardo. Felicitaciones pela apresentação. Muitas graças. Hoy es el Día Internacional de la Biodiversidad. Esta semana tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que, entre otras cosas, discutió un reciente estudio de la UNESCO que analizó el programa educativo, los planos de estudios escolares de alrededor de 50 países de todas as regiões do mundo. Mas a metade não hace referência ao câmbio climático. E só o 19% habla de biodiversidade. Gostaria de saber sua opinião, como vê o papel do movimento Scout em Lenar, né, para preencher este vazio. Muito obrigado. Y pienso que justamente yo he participado en esta conferencia que este año, que ha sido tenía que ser el año pasado, ha acabado siendo virtual. Y el punto de partida de esta conferencia es justamente el documento de 2017 de Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque en realidad tenemos como dos niveles distintos, ¿no? Uno es si las acciones educativas hablan de los retos globales, acciones educativas de la universidad, de la escuela, del escultismo. Esto es uno. Pero el otro es si hablan, cómo hablan. Porque el problema que pasa en muchos países es que justamente se imagina que para frenar el cambio climático tienes que hablar del cambio climático en la escuela. Pero la clave del documento Educación para los ODS, Objetivos de Aprendizaje, es justamente que no es hablar del cambio climático únicamente lo importante, es capacitar. Y para esto se necesitan estas tres dimensiones de las que habla UNESCO, que es la dimensión cognitiva. Tienes que comprender qué es el cambio climático. Es una cuestión compleja, se tiene que comprender. Hay una parte socioemocional, tienes que tener un vínculo, te tiene que importar. Es alguna cosa que te tiene que hacer temblar, ¿no? Y finalmente tiene que haber una dimensión actitudinal. Te tiene que hacer actuar. Lo que es verdaderamente interesante es que cuando tú comparas lo que pasa en el ámbito escolar y en el ámbito del escultismo, en el escultismo, cuando el escultismo es verdaderamente vivencial, yo diría, cuando el escultismo responde a lo que el método Scout determina, la dimensión cognitiva, la socioemocional y la actitudinal se articulan conjuntamente. Y por tanto, yo creo que aquí tenemos que hacer un poco como un cambio. Si queréis que sea un poco épico, yo diría, las organizaciones Scouts de la región interamericana tendrían que ser la punta de lanza, el buque insignia
para una educación verdaderamente capacitadora para responder a los objetivos de desarrollo sostenible en vuestras sociedades, promoviendo que los chicos y chicas lleven a la escuela acciones que se están haciendo o ideas, generando debate público, interactuando con los ministerios de educación. Y por tanto, sacarnos un poco el complejo de que nosotros somos menos, porque como tú decías, Rubén, justamente el elemento clave que hay hoy es que el mundo aún está muy lejos de hacer lo que se necesita en la educación para el desarrollo sostenible. Y en este sentido, el escultismo tiene mucho recorrido ya hecho, pero también el reto de hacer este shaking que permita que el movimiento se ponga al día y dé respuestas aún más potentes de las que está dando hoy. Gracias, Edward, y gracias, Rubén. Vamos a aprovechar estos minutos que aún nos quedan. Tenemos algunas preguntas en el chat que quedaron pendientes. Creo que algunas las has ido respondiendo, pero aquí viene una pregunta que sería interesante escuchar tu respuesta. ¿Cómo mantener el cambio de forma infatigable hasta que podamos hacer lo requerido realidad? Yo en realidad, como dice Mauricio en el chat, yo soy Baden-Paulista. Y Baden-Paulista quiere decir que soy un fan de la capacidad de este señor de 50 años de ser hasta que se murió a los 90, a ser un infatigable cambiador permanente. El cambio debe ser una característica de la identidad de nuestro movimiento, porque el nombre movimiento justamente nos define porque somos cambiantes. Nos tendría que definir porque somos cambiantes. Sí, y por esto es tan importante el propósito del escultismo. Cuando nosotros vemos que nuestro propósito como movimiento es tomar los valores inclusivos de convivencia que compartimos, que son los que articulamos en la Ley Scout, y utilizarlos para capacitar a los chicos y las chicas, para que desarrollen su proyecto de vida y contribuyan positivamente a la sociedad, esto significa que tenemos que tener un ojo permanentemente mirando a la sociedad. ¿Qué sociedad tenemos hoy y cómo tenemos que capacitar a los chicos y chicas? Y otro ojo a los chicos y chicas para que sean protagonistas a la hora de decirnos cómo podemos servirlos mejor. Este doble elemento, los chicos y chicas que son cambiantes, la sociedad que es cambiante, tiene un punto de conexión con lo que pasaba hace 110 años, que es precisamente que nuestro movimiento está diseñado para que aquello que tienen de eternos los chicos y chicas y aquello que tiene de eterno la convivencia de los humanos en sociedad pueda ser actualizado permanentemente en nuestro movimiento. Yo creo que esto es lo que tiene que generar este cambio permanente. Digámoslo al contrario, lo que tendríamos que encontrar es una forma de ya no quedarnos parados, de tener permanentemente esta capacidad de observación de hacia dónde está yendo el mundo, cómo son los chicos y chicas hoy, cómo podemos articular mejor acciones para capacitarlos. Muchas gracias, Eduard. Y bueno, estamos ya sobre el tiempo. Creo que las demás preguntas las has ido respondiendo de poco a poco. Así que vamos nuevamente a agradecerle a Eduard de la manera virtual con un gran aplauso todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Creo que es un excelente inicio de la reunión de redes. Todos estos pensamientos que nos ha expresado y que gracias a sus preguntas además ha ayudado a entender aún más esta gestión del cambio y la importancia que tiene en el movimiento Scout, servirá como un gran insumo en los trabajos que se van a desarrollar a lo largo de este fin de semana en los grupos de trabajo y en las reuniones de las redes. Así que muchas gracias nuevamente, Eduard, por esta gran aportación a la región interamericana y ciertamente, bueno, siéntete como parte de ella. Sabemos que